¿quiénes fueron los primeros contactados en México y cómo es que surgieron sus historias? Bueno, aquí en México tenemos que hacer un poco de referencia a cuáles son los antecedentes de esos contactados. Y los antecedentes de esos contactados se van a reflejar en aquellas personas que en los siglos XVIII y XIX se comunicaban con los espíritus, se comunicaban con las personas que ya no estaban en este plano. Porque después de ahí va a evolucionar precisamente a que esas personas que tenían ese contacto con esos espíritus, que ya no estaban en este plano, ya no van a ser esas personas, sino que van a ser los extraterrestres. Entonces, considerando esta hipótesis, el primer contactado, para muchos les va a ser increíble lo que les voy a mencionar, porque el primer contactado fue Francisco I. Madero. Y todos conocen ustedes quién fue Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, promotor, digamos que intelectual de la Revolución Mexicana. Pero ¿por qué fue Francisco I. Madero? Bueno, él, como recordarán, su biografía fue una persona que perteneció a una familia acomodada del norte de la República Mexicana. Y como familia acomodada, él fue a estudiar, lo mandaron a estudiar a Francia y estudió también en Estados Unidos. Estando allá en Francia, conoció la escuela de Allan Kardec, la famosa escuela espiritual, de los espíritus, y se vino a México y trajo pues lo que él aprendió allá en Francia. Y de hecho se dice que él recibía la comunicación de que él tenía que llevar a cabo ese cambio histórico que ocurrió en México. Él recibía entonces comunicaciones a través de la escucha. Recuerden que pues ese es un don que tienen algunas personas de escuchar voces, sí. Que otras personas que no tenemos. Entonces, él escribió un libro precisamente de lo que aprendió allá en Francia, que se llamó el Manual Espírita, que por cierto tengo aquí una copia. Este libro está impreso en 1911, no en México, sino en España, pero se trajo acá. Él no lo escribió desde luego con su nombre de Francisco Madero, sino lo escribió con un seudónimo de Vima. Y así, bueno, aquí está en este librito contenida la escuela espiritualista de lo que fue Allan Kardec. Entonces ahí es donde yo me sitúo históricamente para decir que fue el primer contactado que tenemos una referencia histórica. Claro. No, estoy impactada. Me acabo de meter ahorita a Wikipedia en este momento a investigar quién era él. Y sí, efectivamente, extremadamente metido en todo el mundo espiritista y todo el mundo de los fenómenos psíquicos y de los mediums. Qué impactante. No, nunca me imaginé que ibas a decir ese nombre, Carlos. Nunca me lo imaginé. ¿Y cuáles son los primeros registros que tú conoces que existen con respecto a literalmente fotografías que se vieron ya de UFOs? Bueno, ahora entonces, continuando con el aspecto cronológico de estos contactados mexicanos, sitúo yo al primer contactado, del cual escribió un libro en el año de 1953, esto ya hace un poco más de 70 años. Y en ese año, una persona con el nombre de Salvador Villanueva Medina tuvo un encuentro con unos... Salvador Villanueva Medina, yo lo conocí cuando era adolescente, y él, la experiencia que tiene, el contacto con otros seres de tipo extraterrestre, o ahora que se les llama no humanos,
Él era taxista en aquel entonces y llevó a unos americanos, lo contrataron para que los llevara al norte de la República Mexicana, a la frontera. Se arreglaron bueno, pero desafortunadamente en el trayecto ya en Tamaulipas, por Ciudad Valles, se le descompone su automóvil. Los turistas se bajan y alguien pasa por ellos, piden un aventón y él se queda tratando de arreglar su automóvil. 1953. La historia, la voy a hacer breve porque pues es muy amplia. Él se mete debajo del automóvil para tratar de arreglarlo y en eso ve unos piececitos, digo piececitos porque las personas que va a describir no son de la estatura como nosotros, unos 60, unos 70. Sale del automóvil y ve unos pequeños de alrededor de 1,20 de estatura, 1,30. La vestimenta que describe, él piensa. También les quiero comentar que Salvador Villanueva Medina era una persona que pues había cursado, yo creo que exclusivamente la educación elemental. Por lo tanto, sus conocimientos no eran amplios pero sobre todo situarse en el año de 1953. Sale del automóvil, los ve, piensa que son una especie de aviadores que por ahí andaba. Empieza el diálogo y estos seres le dicen, en ese diálogo no somos de aquí, lo invitan a su nave y tiene toda una experiencia increíble de viajar a ese planeta donde él dice que lo llevaron y escribe un libro que se publica 1 o 2 años después. Aquí hay un ejemplar de Salvador Villanueva Medina. Yo estuve en Venus. Voy a explicar por qué él dice que Venus. Entonces lo llevan a su planeta. Y yo leí este libro cuando yo era adolescente, hace algunas décadas. El libro es Estuve en el planeta Venus. Es una edición que ya difícilmente se encuentra, pero quizás en los libros de segunda mano de ahí del centro de la Ciudad de México lo pueden obtener. Y creo que por ahí ya está en PDF en Internet. Entonces no es muy difícil obtenerlo. Bueno, este libro yo lo leí y cuando era yo adolescente, en realidad no lo entendí, se me hizo fantástico, pero los años pasaron y ya en este siglo, hace unos 10 años, 15 años, yo volví a releer ese libro. En aquel entonces, voy a dar nada más 2, 3 ejemplos de la historia porque es muy amplia y nos iríamos mucho tiempo con ella para pasar a revisar las experiencias de otros contactados mexicanos. Él dice que ya estando allá en ese mundo, sus guías, porque eran esos 2 personas que él encontró en la carretera, le dijeron, mira, vamos a llegar a nuestro mundo. Bueno, se lo llevaron en un pequeño objeto y ese objeto se introdujo a otro más grande, probablemente una nave mayor, una nave nodriza. Llegaron al mundo, salió una pequeña nave para aterrizar en ese mundo y él describe que bajando a ese mundo, él veía que algunos edificios tenían jardines. Entonces, en aquel entonces, estoy yo recordando la lectura, se me hacía ilógico que unos edificios muy altos, él relata que los edificios eran muy altos, tenían jardines arriba. Pero es lo que tenemos ahora. Hoy en día, claro, por supuesto. Muchos edificios. Wow. ¿Y qué más cuenta? O sea, él porque él dedujo que llegó a Venus o le llama Venus solamente porque así decidió llamarle su libro o le dijeron que había llegado a Venus. Porque meses después él no supo a dónde lo llevaron y en aquel entonces él no preguntó. Él supo y supuso que había sido Venus porque en un sueño posterior a la experiencia
que tuvo con esos dos mismos seres, le hicieron ver simbólicamente que era el sistema solar y que a través de las órbitas Mercurio, Venus, Tierra se situaba en la segunda órbita del sistema solar. Entonces él creyó que lo habían llevado a Venus. Él mismo duda de esta aseveración posteriormente, porque él dice, es que realmente yo no sé si me llevaron a Venus o si me llevaron a otro planeta o simplemente me pasaron una película y me hicieron creer que yo estuviese en otra parte. Y hablando de... Es que sabiendo la tecnología que tenemos hoy en día, la que tenemos hoy en día, a uno le pueden poner un casco virtual y puedes creer, ni más si fue en 1953, que fuiste a visitar otro lugar, ¿no? O sea, está difícil saber. Exactamente. Pero, lo llevaron a una parte donde dice que pues era como un cine, pero ese cine era circular a 360 grados. Ese tipo de cine nosotros lo tuvimos en México por ahí de mediados de los 70. Era espectacular porque decía el cine que te envuelve. Y yo me acuerdo de niño que creo que lo habían situado por ahí en el Chapultepec Nuevo, esa proyección a 360 grados. 1900, exactamente. Entonces ya en el mundo le dicen, espéranos aquí. Mira, si quieres, entra aquí a la biblioteca, no nos tardamos. Él entra a ese edificio y efectivamente ve muchos libros, ve esto en los libreros y entonces obtiene un libro, lo saca y dice que las hojas estaban pegadas como acordeones. Entonces, cuando yo leí este libro, yo dije, pues ha de ser el sistema de los códices, como los códices mexicanos, que están pegadas las hojas una tras otra, lo abrimos y es como un acordeón. Pero ya en principios del año 2000 empezaron a existir las tabletas y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que las tabletas las pasamos con una mano y las hojas van pasando. Entonces dije, lo que él vio o lo que en esa biblioteca enorme fueron tabletas. ¿Cómo es que un individuo puede explicar algo que no conoce? Porque en primera tiene la tecnología de 1953 y una limitante es la educación que en un momento determinado tuvo, que pues posiblemente fue elemental. Entonces, su mente va a relacionarlo con un códice. Es que era como un acordeón, los libros. Te doy otro dato. En ese mundo llega y entonces le dicen sus guías, mira, este es lo que en tu mundo es un hotel. Vamos a pasar porque ya es noche, vamos a descansar aquí y continuamos mañana. Entra Salvador Villanueva y entonces, pues él creyó ver un escritorio con una persona que los atendiera, tal cual como nosotros aquí lo tenemos, pero no vio ningún escritorio, no vio ningún front desk, sino que dice que vio un tablero con foquitos y sus guías le dijeron, mira, en un color determinado, dice, aquí hay una habitación que está vacía, que subieron en un elevador, porque él relata que en ese mundo había edificios muy altos, subieron en un elevador, llegaron y lo dejaron ahí en esa habitación, y que la habitación era muy pequeña, pero que al acercarse sus guías y poner la mano sobre las paredes, los muebles iban saliendo de las paredes. Cuando tú lees eso, y yo como niño, tú dices, esto es ficción. ¿Pero qué tenemos ahora? Las casas inteligentes que en pocos metros cuadrados, como en Japón o en algunas otras partes del mundo,
oprimes un botón, te sale tu cama, oprimes otro botón, te sale un escritorio y así sucesivamente. Es una casa inteligente. Ahí estando en ese hotel, mi memoria me trajo apenas hace algunos años, si recordarán, que en los grandes tiendas departamentales, en los grandes malls, uno entra con su carro y a veces daba vueltas y vueltas que no encontraba lugar. ¿Qué es lo que se hizo para que rápidamente un visitante encontrase lugar? Pues pusieron un foquito verde y los foquitos rojos están ocupados, te diriges donde ves un foco verde y ya no estás dando vuelta y vuelta para estacionar tu carro. Pues eso mismo, entonces yo hago la analogía que lo que él vio de ese tablero fue el indicativo de que había habitaciones vacías en un determinado color y entonces así llegaron ahí a esa habitación vacía. Cuando entró a la habitación le dijeron, mira, aquí está tu ropa de cama. Se la dieron muy dobladita, en un cuadradito. Salvador Villanueva no era muy alto, él habrá medido alrededor de 1,60, 1,65 de estatura, pero le dieron una especie de tela que la abrió y describe que era lo que parecería a un mameluco, a lo que nosotros aquí como nos vemos. Y entonces dijo, pero es que no voy a caber yo en esto. Sí. Sus guías le dijeron, no, sí va a caber, vas a caber. Él se lo puso después que sus guías se habían ido y resulta que se ajustó perfectamente a su cuerpo. ¿Qué es lo que estábamos viendo aquí nuevamente? Cuando yo lo leí, que como te comento que era yo pues adolescente, se me hizo un libro totalmente de ficción. Claro, parece de película, sí. Años después, por ahí del 57, se empezó a desarrollar la licra, que pues empezó a ser muy popular, esa tela que se estira, y dije, le dieron una vestimenta con una tela tipo de licra que se estira, cuando uno se la pone, pues se amolda al cuerpo. Entonces, cada vez, bueno, Salvador Villanueva Medina ya murió, vivió una larga vida, vivió más allá de 90 años. Tuve la oportunidad de conocerlo. Era una persona sencilla, muy, muy sencilla. Sus guías le dijeron que tenía que escribir un libro de su experiencia. Y este librito, bueno, ya es una edición posterior, yo no tengo la primera, esta debió de haber sido yo creo que la segunda, la tercera. Se publicó en 1968. Pero 2 años después había olvidado lo que le habían pedido sus guías, que tenía que escribir un libro de su experiencia. Entonces, por eso es que empezó a tener una serie de sueños donde le recordaban que tenía que escribir ese libro. ¿Y le dijeron para qué? ¿Por qué tenía que escribirlo? Vámonos aquí al aspecto de los mensajes. Efectivamente, uno, le dijeron que tenía que escribirlo para que diera a conocer que no estábamos solos. Y 2, que tuviéramos cuidado con nuestro mundo. La serie de mensajes que vamos a tener a través de la cronología de los contactados, aquí en el caso de México, y que es muy parecida a lo de otros contactados en otras partes del mundo, va cambiando de acuerdo a la historia de la humanidad. Salvador Villanueva Medina, primero, no está enviando un mensaje de tipo ecológico. No nos da un mensaje de tipo catastrófico. No nos da un mensaje de tipo espiritual, sino que simplemente es un mensaje que dice, aquí estamos, no son los únicos, tengan cuidado, nada más.